Una vez más volvemos a hablar sobre arte en este espacio de magazine, en esta sección que lleva por título ¿Qué arte? Y que hoy huele a verano. Agustín Israel Barrera, bienvenido y gracias por acompañarnos una vez más. Bien hallado como siempre, y efectivamente ya empezamos a oler a verano. Queda muy Vamos a poco. empezar hablando de color, de Mm. impresionismo y terminaremos hablando de Costa Azul, que suena muy bien ya a estas alturas del año, ¿verdad? Quien pudiera disfrutarla desde ya. Hay que esperar un poco más por aquí, pero seguro que ya tenemos mucho los pensamientos puestos en ese momento de costa o de interior, de verano y de vacaciones, ¿no? Sí. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, Mm. hoy se me ocurría, a colación de este tiempo ya, ¿no? Adentrarnos un poco en el mundo del impresionismo. Del impresionismo, pues como el movimiento que se centra, como veremos posteriormente, en el paisaje. Y sobre todo se centra en la luz y en el color, tan propios de la estación de verano y de la primavera, ¿no? Bueno, y lo primero creo que es que nos pongamos en antecedentes. Para empezar, pues por ejemplo, ¿por qué se da este movimiento, ¿no? ¿Por qué se da este movimiento a finales del siglo XIX, en un momento en el que, bueno, su principal antecedente, que es la propia fotografía, da como consecuencia un cambio abrupto en el arte del momento, ¿no? Recordemos que una de las funciones principales del arte era la de captar la realidad, la de representar lo que vemos, representar aquellas batallas que se habían ganado, representar los retratos de los reyes, de nuestros dirigentes o de los nobles, representar pues aquello que no teníamos y que queríamos ver, como aquellos bodegones propios del 18. Y aquí ha ocurrido una cuestión, y es que aparece la fotografía. Ujú. Aparece la fotografía y no solo que aparece, sino que se democratiza a partir pues, de la aparición de la conocida como película flexible, que fue en 1880. La película flexible no es otra cosa que lo que nosotros conocíamos como negativo, y todos Sí. lo hemos vivido, ¿no? Y también la aparición pues, de las nuevas cámaras instantáneas. Al aparecer la fotografía y al todo el mundo tener la capacidad, bueno, todo el mundo con un cierto nivel adquisitivo en el momento, claro, de poder captar la realidad con una cámara de fotos, pues deja de tener sentido la función explícita de representación de la realidad del arte, con lo cual empieza a utilizarse el arte con otros argumentos muchísimo más expresivos en este caso, ¿no? Y surge lo que va a llamarse como el impresionismo, que es un movimiento pictórico que, como hemos dicho, surge en Francia a finales del siglo XIX en contra de las fórmulas artísticas impuestas por la Real Academia Francesa de las Artes y que fijaba pues, los modelos a seguir anteriores a la aparición de la fotografía, entre otros, ¿no? Los impresionistas tienen entre sus objetivos conseguir la representación del mundo no real, sino espontánea y directa. Parten del análisis de la realidad y de tamizarlo por la experiencia, por el sentimiento del propio artista. Es algo totalmente nuevo hecho en la Mm. pintura y por eso se convierte en uno de los grandes movimientos del siglo y sobre todo de las grandes rupturas en el arte, porque a partir del impresionismo no nos olvidemos que empiezan a moverse el arte de una manera frenética y detrás del impresionismo viene el postimpresionismo, el puntillismo, el fauvismo y todos los ismos de las vanguardias del siglo XX, ¿no? Realmente ellos lo que hacen es captar la realidad y captar el momento. Y para ellos lo más importante para esto era la captación de la luz. La luz es efímera, no tenemos la misma luz a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche. Y si queremos representar esta luz de manera diferente, hay que captarla justo en ese momento. Con lo cual, hay una serie de características aún más curiosas como que la obra ya no se realiza en un estudio, sino que me voy a la propia naturaleza para realizarla. Voy a captar la naturaleza desde su propio interior y voy a captar además un momento determinado, con lo cual la velocidad a la que se realizaban estas obras era muchísimo mayor. Estamos hablando de cambios muy radicales. Dejamos los estudios, nos vamos a la calle, dejamos de pintar una obra en un mes y la pintamos en una mañana. O sea que Mm. estamos hablando de un Sí. cambio muy radical. Se dejaron y eliminaron todos los detalles minuciosos, emplearon colores primarios como el azul, el magenta y el amarillo y los complementarios, el naranja, el verde y el violeta para su sombra, y consiguieron ofrecer una ilusión de la realidad, aplicando directamente sobre el lienzo pinceladas cortas y justapuestas que dan una sensación de color en la distancia y que cuando nos acercamos nos da una sensación, digamos, en nuestro argot contemporáneo como de pixelado del propio color.
pero que en la distancia nos está generando el volumen y el color completo, ¿no? Esto pues rompían, pero el impresionismo no surge de una manera espontánea. Había pintores decisivos que trabajaron la luz, por ejemplo, en los pintores venecianos de final del siglo XVI, que ya utilizaban estos efectos lumínicos, aunque de otra forma, y por supuesto otros empezaron a investigar con estos efectos lumínicos, pues como Holst, Velázquez o el propio Goya. Los antecedentes inmediatos los encontramos en los románticos, lógicamente, Constable, Turner, Corot, y en la escuela de Barbizón por su aportación a la pintura del aire libre. La escuela de Barbizón es una escuela de arte del paisaje y que además tenemos muy cerquita, porque la escuela de Barbizón será en diferentes zonas, pero su punto principal fueron las orillas del río Guadaira, que nos pilla tan cerquita, y sobre todo con Alcalá de Guadaira como punto neurálgico. Es bastante curioso. Y curioso igualmente es cómo este grupo fue totalmente denostado por los críticos del momento, denostado hasta el punto de que no los dejaban participar en las exposiciones principales de París, con lo cual decidieron que en 1860 iban a hacer un salón alternativo. Y el 15 de abril, el Día Mundial del Arte también, curiosamente, que todavía no estaba declarado, decidieron inaugurar el salón alternativo de las obras rechazadas por el Salón Oficial de Arte. Y fue este salón el que se convirtió en el gran altavoz de las obras impresionistas, de todos los pintores impresionistas y de los posteriores pintores modernos de las vanguardias parisinas. En esta primera exposición hubo un crítico, Louis Leroy, que hizo una alusión a uno de los cuadros de Monet, se llamaba Impresión de Sol Naciente, y utilizó la palabra impresión para dar un nombre peyorativo al grupo, que era consideraba que sus obras estaban inconclusas, que era una mera impresión del lejos, que en la realidad no era lo mismo, que eran como una anécdota. Pero realmente lo que consiguió con aquella crítica era dar nombre a aquel grupo de artistas rupturistas que consiguió dar otro argumento para el arte. Y desde entonces fueron llamados los impresionistas. Dentro de la época se desarrollaron numerosos movimientos, pero sobre todo vemos sus principales características. La primera, como hemos dicho, que se pintaba del natural, se cogía el caballete y nos íbamos a la calle. Esto también hacía que las obras del impresionismo, tanto por su tiempo de ejecución como por su propio espacio de ejecución, fueran menores que las obras anteriores. Ya no vemos estos cuadros de 3 metros ni de 5 metros, porque no los podíamos mover, no nos podíamos ir a pintarlos fuera y tampoco nos daba tiempo a pintar 5 metros en una mañana, con lo cual había que buscar formatos más pequeños. Y se buscan los formatos más tradicionales, a los que estamos acostumbrados nosotros en nuestras casas actuales, básicamente. Esos fueron los formatos de los impresionistas. Y lo podemos ver en sus obras cuando las vemos en los diferentes museos. Tenemos que tener en cuenta en ellos algunas características importantes, como que la luz y el color son lo principal. Están por encima de todo lo que esté representado. Por eso mismo podemos ver cosas que se encuentran dentro de una pintura que parecen más una silueta poco definida que una cosa tal cual, porque lo que le interesa realmente es destacar su pincelada. Una pincelada a base de rayitas que también fue digamos, denominada pincelada gestáltica. Y que son, pues, eso, muy breves y justapuestas una al lado de otra con colores puros, dando la impresión de los colores en el fondo, ¿no? Por ejemplo, podíamos poner 3 pinceladas amarillas y una pincelada roja en medio y en la distancia nos estaba dando una sensación de naranja, aunque no hubiera puesto naranja precisamente en el cuadro, ¿no? Y a esto también se le llamaba eso, pincelada gestáltica, como decía. La denominación venía dada precisamente por las teorías psicológicas de la Gestalt, que tenían que ver con estos grados de la percepción, ¿no? Su técnica fue bastante diferente, pero inspiró sobre todo a los autores posteriores de otros movimientos como el puntillismo o el neoimpresionismo, que recordemos que los neoimpresionistas vinieron después y algunos de ellos fueron incluso más populares que los propios impresionistas. No nos olvidemos del gran Van Gogh, por ejemplo. Dejaron las formas en un segundo plano, ya no les interesaba tanto representar aquella manzana del bodegón que fuera sumamente realista y que se viera como en primer plano, sino que lo que les interesaba era saber si la luz le daba desde arriba, desde abajo, si era una luz de la tarde o una luz de la mañana, y que pudiéramos captarla. Y a colación de hecho, pues por ejemplo traigo el trabajo tan interesante que hizo Monet con la Catedral de Rouen. Pintó la vista desde su ventana de la Catedral de Rouen en más de 300 ocasiones, siempre en horas diferentes y en días diferentes en diferentes estaciones, con lo cual consiguió
300 versiones de la propia Catedral de Rouen, que nada tiene que ver una con la otra, siendo siempre el mismo elemento el que pintaba. Pero la luz, lógicamente, baña al elemento de una manera diferente según la hora y la época del año. También como está el día. No es lo mismo pintarla en un día lluvioso que en un día de sol. Y eso lo podemos ver perfectamente en toda la recopilación de obras de la Catedral de Rouen. La naturaleza se convierte en su principal elemento. Ya no tenemos representaciones de retratos, algunos sí, pero de una manera más espontánea, como teníamos en el siglo XIX, sino que ahora es el paisaje el que se convierte en el total protagonista de las obras. Y el paisaje, con la naturaleza como tal, se convierten en los elementos principales, donde todos sus elementos son importantes. Y digo todos sus elementos porque nos interesaba que hubiera un trigo, que hubiera una luz solar, una luz de la luna, o incluso si corría o no corría el viento. Todos tenemos en la cabeza nuestro cuadro de Van Gogh de la noche estrellada, ¿verdad? Sí. Esas hélices de color en el cielo que representaban precisamente el viento, el cómo se movía el viento. Y ese cómo se movía el viento realmente es una expresión pura de lo que decía el impresionismo, que era captar la sensación, lo que se estaba sintiendo cuando se observaba ese paisaje. Y realmente todos cuando vemos la noche estrellada acabamos metiéndonos en esa noche de viento, ¿verdad? Esa noche casi fría, pero con un toque cálido de recuerdo, como un poco como de Navidad incluso, ¿no? Con esas luces amarillas, en esa noche fría de invierno, porque nos está dando sensación de fría precisamente por el aire y por la utilización, lógicamente, de colores azules muy fríos, ¿no? O como vemos esas noches de playa, en la otra noche estrellada que tiene en el puerto, que nos recuerda a todos a una de esas noches de verano al aire, donde el aire es totalmente eh, quieto y tranquilo y donde la atmósfera pues se convierte eso, en un espacio azul en la sombra de la noche, ¿no? Al final, eso o el movimiento de un trigal nos hacen precisamente que sintamos. Y esa es la función que el arte va a tener a partir de este momento. Ya no interesa representar la realidad como tal, sino que lo que nos interesa es que se exprese, que la obra de arte exprese. Y con esto, pues abre la caja de Pandora a todo lo que serán los movimientos artísticos de las vanguardias a partir de este momento. Todos los que se denominaron los sismos. Y bueno, ya que nos hemos metido un poquito en la atmósfera del impresionismo, que como veis me apasiona, la verdad es que es un Sí. movimiento que me parece interesantísimo, pues vamos a, digamos, a nombrar un poquito, con dos ratitos, algunos de los principales autores, ¿no? Ujú. En primer lugar tenemos a Manet, 1832-1883, que está a caballo entre el realismo y el impresionismo. Fue el primero que empezó a atisbar el impresionismo y que no terminó de saltar, pero que sí lo utilizó, ¿no? Se adecuó a la modernidad en ese momento. Y bueno, fue, digamos, el que con algunas polémicas, como el desayuno sobre la hierba, en el que colocó un desnudo en medio del campo desayunando, en un siglo XIX en el que el nudismo no era para nada algo aceptado, se convirtió en el gran altavoz de los artistas críticos del momento, ¿no? Con una técnica totalmente realista, romper con el propio tema. Y a partir de entonces empezó a entrar en el círculo de los impresionistas también con su técnica, ¿no? Monet, que es de los que más contribuye al movimiento, nunca derivó hacia las corrientes, hacia otras corrientes artísticas, sino que se mantuvo fiel al impresionismo hasta su muerte. Su máxima preocupación era plasmar la vibración de luces y colores en sus lienzos. La luz y el color creaban la forma, y sus temas preferidos eran las marinas, las escenas de río y los paisajes. Y recordemos algunas de sus obras como son Impresión Atardecer, Las Regatas de Argentuil, Las Amapolas, El Paseo con Sombrilla, La Estación de San Lázaro, La Catedral de Rouen, de la que hemos hablado antes. También tenemos a Degas, es un impresionismo más de la forma que del color. Es un hábil dibujante y se preocupaba por captar el movimiento con fidelidad y desarrolló sobre todo el tema de las bailarinas y de las carreras de caballo. Él se metía entre bastidores en el ballet y representaba todos aquellos momentos en los que las bailarinas ensayaban, preparaban, salían a la escena y como él los veía desde detrás, no como el espectador que los ve desde el asiento. Captó, digamos, la escena desde un punto de vista totalmente diferente. Y con una técnica diferente, porque Degas también utilizó casi siempre la técnica del pastel en vez de la del óleo que utilizaban casi todos ellos, ¿no? Fue un gran observador de la mujer y captó posturas más que insólitas.
las poses naturales y algunas instantáneas, sobre todo de la danza. Tiene obras muy conocidas como La clase de danza, La bebedora de ajenjo, La bailarina en escena, Los planchadores, Las carreras. Sobre todo, es un gran dibujante, incluso mejor que con el uso del color. Y es uno de los grandes impresionistas, aunque con tendencia un poco conservadora, sobre todo por sus temas, ¿no? También tenemos a Renoir, que ofrece una interpretación un poquito más sensual del impresionismo, ¿no? Eh, Se pone en relación con los pintores del siglo XVIII que mostraban una sociedad galante, como más rococó, ¿no? Renoir es el que representa pues esas fiestas del París, ese momento en el que todo el mundo está en un esparcimiento, como el Moulin de la Galette, o los bañistas, digamos que capta la realidad como el que la capta con una cámara de foto de una manera arbitraria, pero en este caso él la captaba con sus pinceles, ¿no? Eh, Esto es por hablar de algunos de ellos, pero hay muchos más, pues, por ejemplo, Sisley o Pizarro, tan fiel Mm, como maneja la técnica del impresionismo, pues Sisley fue exclusivamente un pintor paisajista, y Pizarro pues también se movió por otras técnicas, como por ejemplo por el puntillismo, que lo llegó a utilizar, o el posimpresionismo, ¿no? Son autores pues que no tenían conciencia de grupo, cada uno trabajaba de una manera independiente. Pero en las distintas exposiciones organizadas por ellos y por algunos críticos en Londres, que es donde se empezó a mover sobre todo el impresionismo, y luego en Nueva York, hicieron que sí que se les viera como un grupo, aunque no trabajaron nunca en grupo, ¿no? Y si creíamos que el impresionismo solo se daba en Francia, estamos bastante equivocados. En España también tuvimos impresionismo, un poquito después. Y de ello dimos cuenta de ello hace muy poquito. Hubo varios seguidores que manifestaron su preocupación por la luz. Todos recordaremos a Sorolla, por supuesto. mm, Pero también sí. tenemos a Regoyo, a Rossinyol o a Casas. El postimpresionismo nace en Londres en 1910 e incluso sus pintores fueron más destacados que los propios del impresionismo. Estamos hablando de estos representantes que eran nada más y nada menos que Paul Cézanne, Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, y Toulouse-Lautrec. O sea que no estamos Mm, hablando de sí. cualquiera. Se convierten en los principales baluartes del impresionismo. Y bueno, por romper un poco también, ya dejamos de hablar de estos autores y vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que fue la marca de la Costa Azul, que a día de hoy sigue existiendo. En la Provenza, San Paul de Vence, Moulins, Cannes, Villafranc, son todos pueblos de la costa francesa, de la Costa Azul. En el siglo XX no es una casualidad que los pintores se centraran allí. Ya los impresionistas lo hicieron y otros pintores como Modigliani, Matisse o Picasso hicieron suyo los rincones de esta ribera francesa, bautizada como la Costa Azul a partir de 1888, por un poeta, por Ligan, atraído por su luz, por el clima suave y por sus paisajes. Matisse fue uno de los que se instaló primero, lo hizo en Niza, en una ciudad junto a Cannes. Goza de mayor, que es la ciudad que goza de mayor popularidad en la región. Allí fijó su residencia durante más de 40 años, en San Paul de Vence, que se destaca por sus propias galerías de arte, ya es un sitio donde las galerías están bastante presentes, ¿no? Y por una fundación de arte muy importante llamada Fundación MAE, uno de los museos más importantes del mundo para entender las vanguardias del siglo XIX y XX. Y ahora os dejo 5 lugares con muchísimo atractivo que han conquistado por igual a la élite social del momento, como a los amantes de la naturaleza y a los grandes nombres de la cultura occidental. Os dejo ahí este viaje por si alguno de vosotros todavía no tiene sus vacaciones planificadas. Empezamos por Ais de Provence, un lugar marcado lógicamente por la figura de Cézanne, pues su ciudad natal. Es la antigua capital de la Provenza y hay una ruta de 4 kilómetros dedicada al propio Cézanne. Allí nació, vivió y pintó. Y su lienzo pues retrató sus propios espacios, el Castillo Negro, la montaña San Victorio, la catedral, entre otros rincones, ¿no? La mejor forma de conocer su arte es realizar un tour por Marsella para visitar el estanque, el pueblo, el estanque, que se escribe, un pueblo de pescadores en el que vivió también Georges Braque, uno de los precursores del cubismo, junto con Picasso y Gardin, una villa piramidal en lo alto de la colina de Catipel, cuyas casas geométricas de tejados rojos definieron la estructura de los cuadros e hicieron de Cézanne un precursor del cubismo a final del siglo XIX.
sea que Aix-de-Provence no solo es la ciudad de Cézanne y no solo es un lugar dedicado al impresionismo, sino que también es el lugar donde parece que tiene origen el posterior cubismo. Mm. Saint-Paul-de-Vence es una villa bohemia donde estuvo el gran Chagall, Marc Chagall, un expresionista posterior que vivió junto a su esposa Baba y se instalaron allí a partir de 1966, donde pasaron sus últimos años de su vida atraídos por la comunidad artística que allí se había creado. Vivieron en una enorme casa, la Colline, que a día de hoy es un lujoso hotel. Chagall tenía 80 años, pero seguía siendo un artista muy solicitado, sobre todo para pintar las bóvedas de la Ópera Garnier de París, muy cerca de Saint-Paul-de-Vence, en Niza. Hay un museo dedicado a la obra de Chagall que realizó durante toda esta etapa. La artística frecuentada, como la Colombre d'Or, fueron un lugar de la región para él y para otros genios como Calder, Picasso o Matisse, otro de sus vecinos ilustres. La verdad es que no estamos hablando de cualquiera, aquí se movía lo más granado del arte, desde luego. Mm. Y pasamos en este caso a otro de los enclaves, al tercero, Mougins. Mougins es el lugar donde pasó sus últimos días Picasso. Tiene un artista cuyo nombre está ligado a la Costa Azul, desde luego está claro que es Picasso. El pintor malagueño recibió en varias localidades y en 1961 se estableció definitivamente aquí, en Mougins, hasta su muerte en 1973, hace los 50 años. En 1933 y 36 había vivido en Mougins su historia de amor con la fotógrafa Dora Maar. Pintar pues, sus casas medievales, los campos de roce y los jardines. Hay grandes galerías de arte y una gastronomía exquisita que forman parte de esta villa del norte de Cannes, que ha dedicado incluso al maestro una exposición permanente en la capilla de Notre Dame de Ville. O sea que tenemos incluso un espacio dedicado a la obra de Picasso, ¿no? Contigua a su propia vivienda, donde residió con su última esposa, Jacqueline Roque. Descubrió la cerámica pintada y aquí realiza su cerámica y donde se puede visitar también un museo Picasso frecuentado sobre todo por este autor del Guernica y donde hay gran cantidad de su obra, ¿no? Carl Dumer es el cuarto de los lugares y en este caso digamos que la figura que lo centra es Renoir, que uno de los principales atractivos son los paisajes que lo cautivaron, sobre todo a él y a otros pintores como Chansotti o Andrés Derain. Junto a sus 3 kilómetros de playa destaca la colina de Jau de Carnes, el casco antiguo de la localidad, donde se ubica el castillo de los Grimaldi del siglo XVI. Renoir se trasladó aquí entre 1907 y 1919 a la finca de Domaine de Colette, que es la sede actual de su propio museo, con su mujer y sus 3 hijos. Allí se puede visitar su taller de trabajo, sus jardines y los campos de olivo y las habitaciones llenas de recuerdos personales del propio autor. Y bueno, por último, nos desplazamos hasta Villafranche-Dumer, la capilla de Jean Coutu. El cineasta Jean Coutu es otro de los embajadores de la Costa Azul. Y uno de los lugares favoritos fue este Villafranche, un pueblecito de pescadores en el que se enamoró del actor Jean Marais, con el que compartiría casi toda su vida. Allí dejó varios rastros artísticos, entre los que destacan los frescos de la capilla Saint-Pierre, una deliciosa capilla levantada por una asociación de pescadores que pasó a ser un antiguo almacén de redes al ser catalogada en 1996 como monumento nacional francés. Menton es otro de los pueblos que sedujeron a Coutu, y allí se encuentra el museo dedicado a su vida y a su obra. Y bueno, con este viaje por la Costa Azul francesa, despedimos esta sección abriendo el Mm. horizonte a disfrutar de estas vacaciones, quitándose todo aquello que no nos deja dormir de encima, descansándonos y renovándonos, pero sobre todo viviéndolas con mucho arte. Pues sí, con mucho arte, el que espero que te siga acompañando, Agustín, durante todo este verano. Te agradecemos mucho que nos hayas traído tus retazos de arte durante toda esta temporada y esperamos seguir contando contigo, que nos sigamos viendo, sigamos teniendo estos encuentros artísticos. ¡Qué arte! ¡Que huele ya a verano, Agustín! Que parecía que no iba a Pues llegar, sí, está aquí ya a la vuelta de la esquina. Mm. totalmente. Ya estamos metidos en la sinergia del verano y bueno, ahora tocó el momento de descansar y de disfrutar y de tomar fuerzas para lo que venga el curso que viene. Así es, muchísimas gracias a Agustín Israel Barrera por toda la temporada y por esta entrega de Qué arte que ya huele a verano. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo.